Buenos días, bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de nuestro ciclo propio El Intelectual y su Memoria, que organiza la Facultad de Filosofía y Letras, el último de este curso académico. Mis primeras palabras van dirigidas a nuestro entrevistado de hoy, el mayúsculo Daniel Innerarity, a quien quiero agradecer que haya aceptado tan generosamente nuestra invitación a participar en esta charla. Empezó siendo una idea conjetural, un sueño que finalmente hemos podido hacer realidad. Porque qué duda cabe que para nuestra facultad, que puedes considerar de entrada a tu casa, Daniel, es un honor y un auténtico privilegio contar con tu presencia. Y con la de José Antonio Pérez Tapia, que será el conductor del acto y el entrevistador, compañero, amigo, bueno, y una de las mejores personas que conozco, como intelectual y como ser humano. Así que estar en esta mesa hoy con dos de los mejores filósofos de nuestro país para mí es un regalo, uno de esos momentos que sé que voy a atesorar, a recordar y a evocar en el tiempo muchas veces mucho. No me voy a extender en esta presentación, simplemente quisiera volver a llamar la atención sobre el valor que cobra este ciclo propio de la Facultad de Filosofía y Letras en nuestros días, a tenor del formato que lo define, la entrevista, el diálogo como forma de hacer un recorrido por el trabajo de toda una vida intelectual. La entrevista es un género muy conocido, un instrumento de trabajo fundamental para los humanistas, pero en el resto de campos de conocimiento y de la vida social, este formato ha alcanzado una notoriedad irrefutable en la actualidad, convirtiéndose en uno de los discursos dominantes en el ámbito cultural, político y sobre todo mediático. Su atractivo radica en que se trata de una forma dialógica anclada en la inmediatez de la palabra dicha en directo, espontánea, auténtica, y en su poder de brindar un retrato fiel, ¿no?, entre comillas, de personajes conocidos que tienen visibilidad y que gozan de un capital simbólico, atractivo y de interés para el público. Ese aura, ¿no?, podríamos decir, con el sentido de Didi Uberman, es lo que gusta y atrae de este género y formato que mantiene la ilusión anacrónica de la autobiografía como una forma de la verdad. La práctica como entrevista es prevalente en los medios de comunicación desde el siglo XIX y nació ligada al afianzamiento del capitalismo y a la legitimación del ámbito de lo público como medio de construcción del espacio biográfico y difusión de la obra de los entrevistados, ocupando un lugar secundario para el público académico y para la crítica cultural. Entonces tendríamos que preguntarnos el porqué de este interés inusitado por la entrevista en las últimas décadas. ¿Qué líneas interpretativas traza este formato en la valoración del estatuto del entrevistado? Más allá de una lectura de su obra crítica y de su subjetividad al socaire de la imagen del intelectual. Tal vez se deba que durante la entrevista se produce un deslizamiento de la persona de Daniel al personaje de Daniel Innerarity, es decir, a la construcción ficcional que supone toda aparición pública y por ende a una lógica narrativa de su vida y de su obra que no habríamos de pasar por alto. Y esto es lo que me parece más interesante, concebir la entrevista no solo como clave para descifrar la memoria, el ideario de una figura intelectual o como fuente biográfica, sino como un género narrativo, ¿no?, como una suerte de ficción en que se despliegan estrategias y sentidos literarios que proyectan una determinada imagen del yo, un modo de ser leído y de articular una subjetividad. Por esta razón podríamos atender ahora no solo al contenido de la respuesta de Daniel Innerarity, sino a la forma, al lenguaje, al modo en que lo hace. Leer el relato que elige para autorrepresentarse a través de su pensamiento crítico y de su experiencia filosófica. Además, la entrevista hace inteligibles relaciones que no existen en otro lugar, causalidades, hallazgos, interpretaciones que enriquecen de otra manera el fundamento de las prácticas de las ciencias humanas y sociales, así como las posiciones intelectuales que tienen como autores los entrevistados. Disfrutemos, pues, de esas otras o de esas otredades, sentidos y ficciones de sí y del otro, de los dos Danieles, que nos brindará hoy en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Granada el gran Daniel Innerarity. Y bueno, tienes a continuación la palabra, José Antonio. Muchísimas gracias, Ana, querida decana, por esta magnífica introducción. Entonces, el agradecimiento por promover el acto tiene que verse acompañado una vez más por el agradecimiento
por las palabras que nos sitúan ya perfectamente sobre lo que estamos haciendo, ¿verdad?, con esa explicación que nos has regalado sobre el sentido de la entrevista en este ciclo de intelectual y su memoria, del cual podemos decir que es ya longevo en nuestra Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Granada, ciclo que, como le comentaba a Daniel hace unos momentos, bueno, pues acumula ya muchas entrevistas de muy diversas personas, podemos decir más de 100 efectivamente, de diversos campos, no solo del mundo académico y de diversas especialidades, incluso más allá de lo que son titulaciones o especialidades de nuestra facultad, de personas del campo cultural en general, del ámbito político, de la vida social, y sin duda con un fondo documental valiosísimo que nuestra facultad y la Universidad de Granada, por tanto, pone a disposición ya no solo de quienes tienen la amabilidad y por otro lado la fortuna de poder asistir a estos actos, sino de todas las personas que se conectan a través de la red a unos fondos que ya pasan de inmediato, ahora a través del canal UGR de YouTube, a disposición de quien quiera disfrutarlos y apreciarlos, ¿no? Bien, mi agradecimiento se extiende al equipo de canal, a nuestro vicedecano de actividades culturales, nuestro compañero el profesor José Luis Moreno Pestaña, y a quienes nos acompañan aquí para oír a Daniel Inerarity viniendo de muchos sitios y dedicando generosamente y amablemente vuestro tiempo a compartir este acto y luego, si lo estimáis oportuno, intervenir en él cuando ya la entrevista la llevemos a término, ¿no? Bien, hoy tenemos a Daniel Inerarity, como se ha dicho y como estamos subrayando, filósofo especialmente destacado, y no solo en el panorama español, sino que es de relieve internacional, en muy diversos ámbitos, países, y con unas relaciones filosóficas y más allá de las especialidades también del mundo universitario, riquísimas, y unas relaciones que suponen una experiencia que se vuelca en sus páginas, como puede apreciar cualquier persona que se adentre en ellas. Bueno, Daniel, vamos a hacer referencia a algunos datos que habrás oído multitud de veces en las presentaciones y que hacen que uno se sienta ahí un poco raro, pero es obligado a decirlos, por si alguien no tiene presente algunas referencias fundamentales para ubicar tu trayectoria. Daniel Inerarity es catedrático de Filosofía Política y con una trayectoria singularmente densa, como se comprueba en la extensa lista de las obras publicadas, así como una cantidad espectacular de artículos en diferentes medios de la prensa escrita de España y no solo de España. Aquí tenemos el último libro de no sé cuántos, y iremos haciendo alusión a algunos de ellos a lo largo de la entrevista. Este está, muy reciente, de ahora mismo, como quien dice, ¿no?, de este año y casi de estos días, La Libertad Democrática, ¿no?, y editado por Galaxia Gutenberg. Rigor y amenidad, investigación y difusión, docencia y lo que llamamos transferencia social de conocimiento, perfectamente se articulan en este recorrido académico, político y mediático de quien hoy es la persona a la que entrevistamos, nuestro compañero, amigo, y que podemos darle título sin duda de maestro. El listado de reconocimientos que en su trayectoria ha logrado reunir es inmenso, es enorme. Y aún queda mucha trayectoria. Por lo tanto, el intelectual y su memoria, digamos, es una memoria todavía en un camino que, bueno, un poco más de la mitad, ¿verdad?, en términos biográficos, pero con mucho que recorrer por delante. Bueno, su listado también de premios que evidencian ese reconocimiento es enorme. El premio de ensayo de Euskadi, el Premio Nacional de Ensayo Miguel de Unamuno, el premio Espasa de Ensayo en su día, el premio de la Sociedad Alpina de Filosofía Mejor Ensayo en Lengua Francesa hace años, lo cual también es especialmente novedoso en nuestro entorno, y el último, el premio el premio de Investigación en Humanidades del año 2022, del año pasado, ¿no? Él es investigador en Iker Basque, que es como un instituto de filosofía del ámbito vasco, ¿no? Director del Instituto de Gobernanza Democrática, también de Euskadi, profesor en el Instituto Europeo de Florencia. Daniel Inerarity cuenta que en su mocedad quería ser pintor, alguna vez se lo he oído,
pero cambió, en fin, la orientación de su vocación y por lo tanto de su dedicación futura cuando se encaminó a la filosofía. Pero pienso que algo queda de aquella primera vocación de pintor. Seguro que en tiempos horribles pues todavía algo hará. Sus libros son como cuadros, en los que se combinan perspectivas, se mezclan colores, se abarca un paisaje sociopolítico, pero en el que destacan los personajes con sus rasgos de alguna manera retratados, ¿no? Y todo ello con un estilo muy personal, reconocible siempre en sus páginas, y reconocible y conjuntado con el mérito de no ser reiterativas esas páginas, porque este autor, este filósofo, Daniel Innerarity, también tiene una profunda atracción, no solo a los problemas, como él dice, sino a la montaña, que es una de sus principales aficiones, de esas que va incorporada en el disco duro, en los tuétanos, ¿no?, de que te piden caminar por el monte, incluso ascender a cimas importantes, como es en los Alpes, ¿no? Y entonces él profundiza ascendiendo o asciende profundizando en los problemas que va abordando a lo largo de su obra. Porque es un pensador atento a la realidad y que desde el rigor y la finura filosófica ausculta a diario esa realidad, sobre todo siguiendo los pasos de los avatares de nuestras democracias, ¿verdad?, a lo largo de todo lo que se nos va presentando, muchas veces de manera imprevista, incluso a veces de manera trágica, y siempre pues tratando de buscar vías de salida a los problemas que se nos presentan en el ámbito político, pero con muchas derivadas, ¿no?, en distintos terrenos. Y en ese auscultar a diario la realidad, pues vincula, lo diremos en términos de Riquet, la sospecha y la escucha. Él habla con frecuencia de una filosofía de la sospecha, pero conjugándola con lo que podemos llamar ese arte de la escucha. Sus respuestas, sus argumentos, encierran convicción e innovación y una fuerza argumentativa con una gran capacidad de sorprender. Una de las características de sus textos es que al cambiar de página aparece algo nuevo, ¿verdad?, que supone pues unas veces un guiño al lector, unas veces señalar una pista, bueno, que no se había recorrido, o seguir huellas que estaban ahí ocultas y en las cuales pues uno no había pensado, y así abre horizontes distintos, innovadores, muy necesarios, ¿verdad?, para las problemáticas que se abordan. También le gusta, si hace falta, llevar la contraria, ¿verdad?, con elegancia, de manera no estridente, pero bueno, hay que colocar a veces una piedrecita en el zapato de algunos para que se enteren por dónde andan. Por eso, parafraseando la tan conocida y citada tesis 11ª de Marx sobre Feuerbach, pues él dice, invirtiendo los términos, las revoluciones se han dedicado a transformar el mundo. Ahora hace falta también conservarlo. Tiene cierto aire benjaminiano. Bueno, pues entramos, Daniel, en la entrevista, ¿no?, después de, en fin, hacer esta presentación, completando las palabras de nuestra decana, ¿no? Pero antes de hacer inmersión en tu obra, detengámonos un momento en su autor, es decir, en ti mismo, partiendo de tu apellido, por ejemplo, que es imposible que sea incluido entre algunos de los 8 apellidos vascos a los que podríamos hacer referencia, por más que nacieras en Bilbao. Parece que Innerarity quedó fijado así por algún error a la hora de la inscripción en el registro civil, lo cual, por otra parte, se ha dado incontables veces con muchos apellidos. Pero aprovechemos eso para aludir a tus orígenes familiares y para recoger de tus recuerdos algunas pinceladas sobre huellas en ti que dejaron los años de formación de la infancia y adolescencia. Entonces, empecemos por ahí, por esa formación tuya inicial, por esos inicios de tu recorrido biográfico, que seguro que alguna clave nos aportan para entenderte mejor. Muchas gracias. Antes que nada, muchísimas gracias. Estoy muy feliz de estar aquí, gracias a Ana, la decana, gracias a José Antonio, viejo amigo con quien he compartido muchas batallas, muchas comunes, y a quien admiro mucho. Estoy muy feliz de estar aquí, y especialmente en este ciclo y en esta universidad, aunque he de decir que desde que
José Antonio me mencionó algunos de esos 100 que han aparecido antes solo algunos, estoy ligeramente abrumado. Trataré de sobrellevarlo esto gracias a la amabilidad de las personas que me acompañan aquí y a vuestra comprensión, ¿no? Me parece muy interesante la idea de que el pensamiento, que es una pretensión de universalidad, reconozca que se hace desde un lugar. Hay una paradoja, hay una tensión entre que lo que decimos tiene una pretensión de valer para cualquier tiempo y lugar, y como si no tuviéramos ni cuerpo ni circunstancias, pero de hecho lo decimos personas que tenemos una biografía con todas sus implicaciones que nos materializan y nos atan a un contexto, ¿no? En mi caso concreto, ya que empiezas por el apellido, es un buen modo de comenzar, porque mi apellido ya hay un error. Mis antepasados escoceses huyeron de allá a principios del 19, 2 hermanos. Esto lo pude comprobar cuando estuve en Washington, porque fui a la biblioteca del Congreso a preguntar, y los escoceses son un lobby y tienen un sitio específico donde tú preguntas, das los datos de tu apellido y enseguida te dan los libros, y conseguí el libro en el que llegaron mis antepasados allá, que eran John y James. Yo vengo de John, aunque a su hijo luego le pusieron el nombre de James, y llegaron allí con 14 y 16 años, ¿no? A Pensacola, un pueblo de Florida. Bueno, y luego rastreé un poco su vida. Yo suelo decir que los Innerarity, porque al llegar allí le registraron como Innerarity, porque Inverarity le sonaba raro. Inver es una palabra muy típica de Escocia, Inverness, por ejemplo, que significa el borde, la ribera, y el Arity es un río. Y entonces los Innerarity tenemos ya nacemos mal, con un defecto de marca, ¿no? Otros tienen la suerte de que pueden empezar a hacer las cosas mal con su biografía y con su libertad. Yo antes de llegar a la libertad ya tenía el asunto ya torcido. La primera vez que visité este pueblo, el pueblo de mis antepasados, Inverarity, que se llama así, estaba yo fascinado a ver si había aquí algún castillo, algún palacio buscando herederos, y me tocaba, ¿no? Y es un pueblo muy pequeño, y al dar la vuelta, no había nada y tal, y al dar una vuelta y entrar en la plaza, me encontré con un chaval conduciendo un tractor y una camiseta del Real Madrid. Y en ese momento maldije la globalización, ¿no? O sea, vengo yo aquí y me encuentro con esto, ¿no? Bueno, me estoy enrollando mucho para decir que, que efectivamente, una cosa que me gusta de esos antepasados es que uno de ellos se casó con una alavesa, volvió a Madrid y estuvo en el proceso de fundación de la Institución Libre de Enseñanza. Luego se exilió al final de la Primera República a Hendaya, y en la casa de Hendaya se reunían Cosillo, Ginés de los Ríos y todo este grupo, y en los libros sobre la Fundación de Libre de Enseñanza se cuenta que el toque británico, inglés, anglosajón de la institución se debía a mi tatarabuelo, ¿no? Bueno, en fin, podría contar muchas más batallas, pero lo fundamental, por concluir en esto, es lo que decía José Antonio. Yo quise estudiar otra cosa. Yo creo que la humanidad se perdió un gran pintor y ganó un filósofo del montón. Pero mi padre, que era ingeniero aeronáutico, consideró que con la pintura no me iba a ganar la vida, ¿no? Cuando le dije que mi segunda opción era filosofía, me dijo, con eso tampoco. Pero ya no le pareció demasiado duro impedírmelo. Y luego resulta que la filosofía me llegó a apasionar, y seguramente yo saco 2 conclusiones de esto, y con esto ya termino, ¿no? Primero, que en la vida la vida da muchas vueltas y no es el resultado de nuestra acción intencional, sino del choque con la realidad, ¿no? Por eso, cuando a alguien le preguntan, ¿tú cómo, siendo de Granada, eres del Betis? Tienes que decir, bueno, es que eso tiene una larga historia, ¿no? O sea, cuando tienes que contar una historia es porque la sucesión de actos no se debe a un acto lógico, a una secuencia lógica, sino que hay algunas rupturas, ¿no? Pues en mi caso concreto, yo quería ser una cosa y acabé siendo otra, y seguramente desvié hacia ahí
vocación o como le queramos llamar, ¿no? Bien, ya estamos metidos en materia y siguiendo con esos comienzos en la filosofía, ¿cómo viviste tu formación filosófica en la universidad? Pero también es, creo que, sumamente interesante, ¿qué encontraste en otros lugares donde proseguiste tus estudios de filosofía? Luego estuviste con una beca Humboldt en Alemania, en Francia, después en Suiza, en distintos lugares, aparte luego del recorrido que hayas hecho en la trayectoria académica ya como docente y como investigador, pero especialmente creo que puede ser importante recordar aquellos años de formación, en el sentido de que, ¿qué encontraste en los centros a los que fuiste para profundizar, acabar tu formación filosófica, seguramente elaborar lo que fuera tu tesis doctoral? Y cómo, de vuelta, se aprecia la filosofía que se hacía en España, cómo se enriquece la filosofía que luego ha seguido haciendo a partir de aquellas experiencias en aquella trayectoria inicial. Bueno, yo he tenido la suerte de que te den una beca, es una suerte, ¿no? Te lo tienes que currar un poco, pero es una suerte. He tenido la suerte de tener alguna beca buena, especialmente la Humboldt, y luego de tener una familia que me ha permitido viajar y que, bueno, nos hemos apañado bien en movernos en distintos sitios del mundo, siempre con la disculpa de que los niños tienen que aprender un idioma, ¿no? Y entonces eso sirve de comodín para casi cualquier cosa, ¿no? Y así hablan 6 idiomas y mejor que su padre, ¿no? Para mí fue muy importante la estancia en Alemania en los años 80, que coincidió con un periodo en el que hubo 2 grandes acontecimientos que tienen mucha relación, mucha incidencia en mi propia biografía intelectual: Chernobyl y la caída del muro de Berlín. Yo llegué a Alemania con un proyecto de hacer un libro que hice sobre idealismo alemán, sobre Hegel y el romanticismo. Es el libro que escribí, seguramente el libro más de formato filosófico tradicional que yo haya escrito. Y en aquel momento yo creo que para mí fue muy seductora la idea de convertirme en el típico profesor alemán que sabe todo, mucho de un asunto muy concreto, ¿no? Y como yo estaba tratando la época de Hegel en Tubinga, en el seminario, o sea, el primer Hegel estudiando en el seminario, en aquella clase con Hölderlin y su relación con ese pequeño círculo de los románticos, pues mi biografía estaba ya casi destinada a seguir por ahí, ¿no? En ese periodo, bueno, yo había hecho la tesis sobre Habermas y en ese periodo conocí a Ulrich Beck por una casualidad, que fue quien me puso en contacto con Habermas, de quien era muy, muy amigo, ¿no? Y a mí lo que me sedujo en aquel momento fue dar un cambio de guión total y decir, voy a dedicarme a la filosofía política en contacto con estos 2 grandes personajes de la filosofía contemporánea, ¿no? La filosofía y de la sociología. En el caso de Ulrich Beck, recordaréis que él escribe La sociedad del riesgo en el momento, al hilo del suceso de Chernobyl, ahora también de actualidad por la guerra de Ucrania. Y yo recuerdo que en Baviera, la ola que llegó, por la situación del viento, llegó allí una nube radioactiva y se nos prohibió comprar verduras y fruta. Y digamos que, lo podría decir así, es la primera experiencia que tuve de que la contaminación viaja y que, por tanto, las fronteras y las limitaciones que establecemos para gestionar asuntos y protegernos habían perdido efectividad, ¿no? Recuerdo también una anécdota, una vez en casa de Ulrich Beck, luego nos hicimos muy amigos, hasta que murió. Una vez en su casa a las afueras de Múnich, me contó, mira, aquí, donde estamos sentados, estuve hace poco sentado con Rudolf Scharping. Esto fue mucho más adelante. Rudolf Scharping fue secretario general del Partido Socialista de allá, que vino a pedirme consejo. Y estábamos en el jardín y él estaba intentando encender un cigarro y no conseguía encenderlo porque no sabía por dónde venía el viento. Y se reía, dando a entender, el típico urbanita que viene de la cuenca del Ruhr y que no conoce el país, como queriendo decir más en profundidad,
la izquierda, concretamente, esta izquierda no se está enterando de los cambios que está viendo en el mundo, y a partir de ahí me dio toda una explicación de cuál era su intento filosófico, ¿no? Y luego, por no extenderme demasiado en esto, luego he tenido la suerte de ir empalmando periodos de invitaciones, pues en Suiza. Ahora ya estoy en Italia a mitad de dedicación, en el Instituto Europeo de Florencia, pero he podido estar en Londres, he podido estar en Estados Unidos, y en general lo que más agradezco de todos estos periodos es la capacidad de contraste, ¿no? Es decir, aquello que decía Nietzsche de que uno tiene que buscar el antídoto de su propio genio. Si uno sabe mucho de una cosa, lo que hay que hacer es leer exactamente al contrario, ¿no? Yo me acuerdo que una persona a quien respeto mucho intelectualmente me dijo: tú eres muy habermasiano, deberías leer más a Luhmann, porque es exactamente lo contrario. Y leí compulsivamente durante un periodo a Luhmann, ¿no? Que me fascinó también, ¿no? Y bueno, y el hecho de haber vivido en cultura germánica es mi primera formación, pero también en la cultura francesa. Viví 7 años y medio en Francia, la italiana, la anglosajona. Eso yo creo que enriquece mucho más que las filosofías nacionales, ¿no? Que a veces son muy autorreferenciales. Bien, vamos a ir entrando ya de lleno en obras tuyas, en tu pensamiento. Y podemos empezar por el medio, como diría Deleuze. Para ello tomamos como referencia tu libro, publicado hace 3 años, Una teoría de la democracia compleja. Le das a ese libro mucha importancia, como un hito especial en tu recorrido, una especie de recapitulación provisional a mitad de camino, porque sigues recorriéndolo. La teoría y la práctica de la democracia de la que hemos vivido son insuficientes actualmente. Eso parece una premisa de la que parte. ¿Por qué? ¿Por qué es así? Rastrean los factores de complejidad de la sociedad y del mundo actuales, que inciden en la crisis de la democracia, desde el Estado en su marco institucional hasta los modos y cauces de la representación política. Entre las líneas de tu análisis sobresale una cuestión filosófica singularmente relevante, que además de preguntarnos por qué esa crisis de la democracia, por qué es necesaria una epistemología de la complejidad y qué la caracteriza. ¿Cómo puede recoger esa epistemología en una filosofía de la sospecha que ya en las páginas de La Sociedad Invisible, acentuabas especialmente como muy necesaria? Yo creo que la identidad humana es mucho más retrospectiva que intencional, mucho más reconstructiva que planificada. No es que yo el año 2000, cuando escribí un pequeño libro que se llama La transformación de la política, pensara ya en este desarrollo, sino que ahora, viéndolo desde el 2023, digo, efectivamente, esto es lo que yo he hecho, ¿no? Y lo que he hecho es una teoría de la complejidad de la sociedad, una teoría de la sociedad contemporánea desde el punto de vista de la complejidad. Lo fui haciendo a partes, porque formulé en mi libro La transformación de la política, lo formulé como un programa que no sabía por dónde me iba a llevar y que luego tuvo distintos espacios de complejidad. El tiempo, y ahí publiqué el libro El futuro y sus enemigos, que era la idea de cómo vivimos en una sociedad donde la idea de un tiempo homogéneo, de un tiempo único, es una ficción. Lo que tenemos son muchos tiempos que se solapan, que entran en conflicto, y una idea del tiempo mucho menos lineal de lo que veníamos acostumbrados a pensar desde la Ilustración. Abordé la cuestión de la complejidad del espacio. Un mundo de todos y de nadie era precisamente un intento de aplicar el prisma de la complejidad a la cuestión espacial, a la cuestión de los espacios y de la gobernanza global. Otro asunto que incidía y que requería un análisis era la complejidad del conocimiento, y escribí La democracia del conocimiento, hasta qué punto la ciencia y el conocimiento tienen una relevancia política. Hice en un periodo una especie de análisis de caso con Europa, la época en la que estuve en la London School, que me parecía que tenía que ver cómo eso se realizaba en Europa y por qué Europa era un experimento especialmente interesante de complejidad
institucional, política, organizativa, de gobernanza, etcétera, ¿no? Ahí me acuerdo que yo tengo mucha devoción por Hans Blumenberg, al que traduje varios libros, que decía que la filosofía había que hacerla también a partir de anécdotas, ¿no? Y tiene varios libros de anécdotas filosóficas deliciosos, ¿no? Hay uno que se llama Conceptos en Historias, que es una maravilla. Y allí en Londres me acuerdo una vez que visité a Anthony Giddens, con quien había coincidido en otros saraos, y le dije, se empezaba a hablar del Brexit, ¿no? Y le dije, ¿qué piensas de esto del Brexit? Me dijo, que Gran Bretaña se salga de Europa. Me dijo, pero ¿estamos dentro? Fue muy elocuente su contestación. Luego ya me explicó por qué él no era partidario de salirse de un club que iba a continuar afectándote cuando estuvieras fuera, pero sin que tuvieras la capacidad de modificar las reglas, ¿no? Si quiere comerciar con nosotros y otras muchas cosas, no va a tener más remedio que aceptar unas normas en cuyo nacimiento ya no va a estar presente, ¿no? Y luego por cierto, comimos en Westminster, ahí en la Casa de los Lores, un plato de pasta horrible, con un botellín de agua, y al cabo de una semana salió el escándalo de que en la Casa de los Lores se gastaban libras y libras en alcohol. Yo pensé, pues a mí no me ha tocado nada, ¿no? Y después de esto, me parecía que el gran asunto que me faltaba por abordar era la cuestión de la tecnología en la política. Y desde hace unos años estoy dedicado a estudiar concretamente la inteligencia artificial y ver su impacto en la democracia y sus efectos disruptivos en la sociedad contemporánea. Y eso es en lo que estoy ahora, y como todavía me quedan unos cuantos años para la jubilación, pues espero hacer algo que pueda tener algún interés en esta materia, ¿no? Sí, incluso desde el Instituto de Gobernanza Democrática, hablas e investigas sobre democracia algorítmica y gobernanza algorítmica. Claro, hablabas de la sociedad del conocimiento, ¿no? Y cómo la tecnología de información y comunicación inciden en la democracia, pero también uno de tus últimos libros es la sociedad del desconocimiento. En fin, ¿cómo nos movemos entre el extremo del conocimiento y la realidad del desconocimiento, que a su vez se produce de forma paradójica o, si se quiere, contradictoria? ¿Y cómo vislumbras una gobernanza algorítmica, respecto a la cual se pueden ahuyentar los temores que va suscitando la inteligencia artificial? Porque claro, si se confunde realidad y ficción o mentira y verdad, como ya anticipabas Hannah Arendt, o escribía después de la experiencia totalitaria, el totalitarismo está sembrado cuando ocurren esas cosas. Bueno, eso sí que es un asunto complejo, ¿no? Porque de entrada la primera idea es que yo creo que todos compartiremos el principio de que para gobernar sociedades contemporáneas de tal complejidad como las nuestras, requerimos instrumentos, requerimos una enorme movilización cognitiva, ¿no? Yo sí me pongo el ejemplo de Rousseau, porque Rousseau es un personaje que me fascina por un lado, pero que me parece completamente extemporáneo, no desde el punto de vista de los valores, sino desde el punto de vista del tipo de sociedad que tenía delante, ¿no? Cuando Rousseau escribe, lo que tiene en cuenta es la Ginebra de su época, la Ginebra de la ciudad, no la bebida, ¿no? O los consejos para los gobernantes en Polonia, ¿no? Es decir, sociedades muy homogéneas, con unos desarrollos tecnológicos muy rupestres, con una homogeneidad étnica, cultural, religiosa, muy autárquicas y muy poco relacionadas, ¿no? Si Rousseau lo sentáramos ahora aquí y le contáramos, sí, usted que es un gran teórico de la política y de la sociedad, ¿sabe qué problemas tenemos? Nosotros tenemos un problema de cambio climático. Tenemos algoritmos que están tomando decisiones muy relevantes. Tenemos sociedades que están totalmente interconectadas, son interdependientes, etcétera, etcétera.
seguramente reconocería que lo suyo solo vale como orientación normativa, pero que Rousseau realmente... Por eso mi intención de actualizar conceptos políticos tiene mucho que ver con ese desfase que advertimos entre una realidad política y social y unos conceptos que me parece que son completamente inadecuados, ¿no? A la segunda parte de tu pregunta yo contestaría de la siguiente manera. Los algoritmos, es decir, los procedimientos automáticos de toma de decisión son cada vez más frecuentes, ¿no? Voy a poner un ejemplo banal. Seguramente los más mayores entre vosotros, no veo aquí gente mayor, aquí somos todos jóvenes, es una pena, porque si hubiera aquí gente mayor, recordarían algún edificio de Granada en el que había una persona al mando del ascensor, ¿no? Entrabas en el ascensor, ¿qué piso? El 7, le daban al botón, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados a puertas automáticas, por supuesto los satélites geoestacionarios no hay nadie, es decir, vamos a un mundo desprovisto de humanos, ¿no? Vamos a llegar a coches autónomos, cada vez hay más cosas que no las tenemos que hacer los humanos, ¿no? Podríamos hacer ahora todo un discurso de la humanización, de la deshumanización, vamos hacia un mundo deshumanizado, pero en el sentido neutro de la palabra, ¿no? En el sentido de que no hay un humano vamos, ojalá ya hay muchos campos que se cultivan con tractores que están conducidos por inteligencia artificial, o sea, y eso es una ganancia, ¿no? El asunto es, bueno, esto nos plantea un problema para la teoría democrática clásica, porque la teoría democrática clásica sostiene como principio fundamental la idea de autogobierno, de autodeterminación. Y claro, ¿hasta qué punto podemos considerar como decisión nuestra el incremento creciente de decisiones automáticas para conceder un permiso penitenciario, un crédito, para medir una política pública y para otras muchas cosas, ¿no? Bueno, aquí tenemos un lío espectacular. Y dejadme que diga una cosa nada más, porque si no me iría por los cerros de Úbeda, que no deben estar muy lejos de aquí, supongo, hay que configurar un ecosistema humanos-máquinas que se beneficie de lo uno y de lo otro. Y en lugar de pensar, como estamos pensando ahora mismo hay en la opinión pública estamos en una situación histérica desde el punto de vista de la digitalización, en la cual hay movimientos de pánico y al mismo tiempo unas expectativas de que esto por fin vaya a arreglar todo, ¿no? Qué bien, vamos, con la democracia algorítmica, algunos piensan que vamos a estar sometidos a una tiranía total, pues Harari, gente de este estilo. El otro día Hinton, al salirse de Google, hizo unas declaraciones que a mí me produjeron una profunda insatisfacción, porque me pareció, en fin, eso sería otro tema, me pareció muy mal explicado. Gente que piensa que la democracia va a morir. Pero al mismo tiempo hay gente que dice, que sostiene todo lo contrario. Por fin vamos a acabar con la vieja política ideologizada y vamos a tener aquí instrumentos de objetividad, ¿no? Habéis oído muchas veces esto de yo lo que quiero no es una política, a mí me da igual políticos de derechas o de izquierdas, yo lo que quiero es políticos que gobiernen bien, como si fuera posible el calificativo bien sin algún tipo de referencia ideológica. Esto lo llamo, después de años de investigación, a esto lo llamo el principio Bertin-Osborne, porque se lo oí a él y me parece que está bien, expresa bastante bien lo que un cierto tipo de personas, esa pequeña trampa que se hacen probablemente sin ser muy consciente de ello, y algunos siendo plenamente conscientes de ello, de que no hay tanta neutralidad como parece, ¿no? Bueno, entonces, ¿por qué? Mi tesis sería, y mi hipótesis más que tesis, porque esto lo tengo que desarrollar en estos años, ¿no? Hay decisiones que los humanos tomamos bastante bien y hay decisiones que tomamos bastante mal. Y con las máquinas pasa algo parecido, pero simétrico. ¿Qué decisiones tomamos los humanos bastante bien? Aquellas decisiones que se desarrollan en un contexto de ambigüedad, de poca claridad, de mucha incertidumbre y donde hay pocos datos. Os pondré un ejemplo banal, pero que a mí me sirve para explicarme. Cuando se aprueba la ley del divorcio en España, mi madre
había leído en el periódico que eso suponía que se iban a divorciar la mitad de las parejas. Y me dijo, hijo mío, esto es terrible, esto va a ser terrorífico. Y yo, para tratar de calmar a mi madre en aquel momento, creo que no lo conseguí, le dije, a mí me parece un dato bastante bueno, de éxito, teniendo en cuenta el contexto informativo en el que uno toma ciertas decisiones, ¿no? Donde uno no hace un estudio de mercado, se van a relacionar dos personas cuya evolución futura vaya usted a saber qué resultados va a dar. Bueno, me parece que es bastante éxito, ¿no? En cambio las máquinas necesitan que el input, el output estén muy claros, necesitan muchísimos datos, que no haya ninguna ambigüedad. Bueno, ¿por qué no ponemos esto a colaborar? En lugar de pensar el gran reemplazamiento, esto que nos están vendiendo ahora, las máquinas nos van a sustituir. ¿Sabéis que aquí hay dos grandes amenazas de reemplazamiento que caracterizan a la izquierda y a la derecha? El reemplazamiento laboral, digamos, laboral y democrático, que es lo que preocupa a la izquierda, y el reemplazamiento étnico y cultural, que es lo que preocupa a la derecha. Y yo creo que los dos no se van a producir. No me da tiempo aquí a explicar por qué. Creédmelo si queréis, y si no lo discutimos. Yo creo que no se van a producir ninguno de los dos. Va a haber reajustes. Está habiendo reajustes, pero desde luego ninguna de las dos cosas. Ni las máquinas son capaces de sustituirnos plenamente, ni los que vienen de fuera son capaces de sustituirnos plenamente. Lo que se va a producir son hibridaciones en ambos sentidos que tenemos que gestionar, por cierto, en medio de conflictos y de situaciones dramáticas para muchas personas y tal. Pero eso es lo que te diría en este estado en el que me encuentro. Sí. De todavía un poco de perplejidad. En el caso de una reflexión sabia. Vamos, seguimos adelante con estas cuestiones que ya has apuntado antes al hilo de la experiencia aquella de Chernobyl, que hoy nos echamos a temblar con si ocurre algo en Zaporilla, en Ucrania, porque sería parecido o peor. Se verifica con creces el dicho del manifiesto comunista: todo lo sólido se desvanece en el aire. Realidades que parecían muy estables han dejado de serlo. Por ejemplo, las fronteras, en el modelo westfaliano de Estado, al que se alude tantísimas veces. Son más que interesantes tus reflexiones acerca de las fronteras, que antes has mencionado, pero creo que merece la pena detenerse un poquito en ellas. Y ya desde aquel libro tan levinasiano, así me permito calificarlo, Ética de la Hospitalidad. Hablamos de gobernanza algorítmica, pero ¿qué pasa con una Unión Europea incapaz para una política migratoria? Porque no pasa la Unión Europea de acuerdo sobre el control de fronteras, que se condensan o se concentran en Frontex, y en estas relaciones en las que se paga a otros países de las fronteras sur del Mediterráneo, ¿verdad?, para desplazar allí el control de las migraciones o las devoluciones, al modo en que fueren, muchas veces ilegales, ¿no? ¿Qué pasa con las fronteras y con las migraciones de camino? Déjame que comience contando otra anécdota, ¿no? Personal que también tiene impacto en mi vida, ¿no? Que fue, yo cuando llegué a Alemania, uno de los primeros telediarios que vi y que entendí a medias con mi alemán incipiente, recogía la historia de que a dos personas se habían encadenado a una central nuclear, a la valla de una central nuclear, y la policía los cortaba las cadenas y los arrastraba. Esas dos personas, estamos hablando serían 84 seguramente, sí. Esas dos personas eran Jürgen Trittin, que había sido el defensor de la Baader-Meinhof y llegó a ser ministro del Interior en Alemania, y Joschka Fischer, que posteriormente fue el canciller, el ministro de Asuntos Exteriores de Alemania. Y me tocó, muchos años después, ya cuando ya había dejado de ser ministro, me pidieron que presentara un libro suyo en la Embajada de Alemania en Madrid, y le contesto. Yo le conocí a usted en este contexto, ¿no? Y como diciendo,
cómo evolucionan las personas y cómo evolucionan, ¿no? O sea, alguien que estaba totalmente fuera del sistema, con una perspectiva crítica, bueno, luego los verdes tuvieron un desarrollo muy traumático entre ellos, cosa que suele ocurrir con ciertos sectores de la izquierda. Pero en fin, bueno, volvamos al tema que me preguntabas. Mira, yo no soy un especialista en estas cuestiones, pero tengo dos ideas que me parece que pueden servir. Primero, para romper cierto marco mental en el cual situamos cómodamente la inmigración. El primero, la primacía de los nacionales, el principio de primacía de los nacionales, y el segundo, la idea de considerarlos como una amenaza hacia nosotros, ¿no? Lo primero, he llegado a la conclusión, esto no es científico, más bien de olfato de ciudadano, que cuando alguien formula el principio de que sanidad y educación, servicios públicos, primero para los nacionales y luego ya veremos con los que llegan, realmente lo que quiere es disminuir la protección también a los nacionales. Y que muchas veces eso va unido, ¿no? Y la segunda idea, que se nos ha impuesto un marco mental según el cual el que llega de fuera es el poderoso que llega aquí a irrumpir y que va a acabar con tu cultura, no va a echar la siesta, además, no va a saber hacer la tortilla de patatas, porque luego al final lo resolvemos todo esto en banalidades, ¿no? Y por tanto, esa relación asimétrica entre el que llega y el que está, que evidentemente el fuerte es el que está, el débil es el que llega. Esta mañana hablábamos, José Antonio me explicaba la situación de los temporeros aquí en Andalucía y tal. Es evidente que el débil es el de fuera y el fuerte es el de aquí. Mentalmente se trata de invertir en que nosotros somos los pobres, que nos van a desposeer de lo más preciado, y ellos son unos poderosos que vienen aquí a imponer su cultura, etcétera, etcétera, ¿no? Eso yo creo que son dos asuntos que además en el libro de Un mundo de todos y de nadie desarrollé con un poco más de atención. Pero que detrás de todas estas cosas siempre hay una operación, un pequeño truco ideológico que sitúa las cosas en un terreno favorable para hacer determinadas cosas, ¿no? Y yo creo que lo que tenemos que combatir como filósofos, intelectuales, o en el mundo o los periodistas en su caso, es el marco mental, la definición previa, el análisis de la situación. Aquí hay una gente que llega en situación de debilidad y de penuria hasta el punto de que a veces ni llegan, y lo de la primacía de los nacionales suele esconder una pretensión de que ni siquiera los nacionales, ¿no? Sí, en el tema de inmigración, políticas migratorias, etcétera, pues también, en fin, se manifiestan pues esas tensiones y contradicciones de la política contemporánea. Pero esta política, como bien has diagnosticado, se mueve entre la indignación y la perplejidad. Y a ella has dedicado sendos títulos, además haciendo referencia en un caso a la política de la indignación y en otros casos a la perplejidad. Al hilo de la problemática que así se abre, aparece la deriva populista de la política actual, dejando ver su condición de, por lo menos, salida en falso en muchos casos a la crisis de la democracia. Denuncias el populismo. Recuerdo también un artículo tuyo en prensa al hilo de la COVID-19, el virus contra el populismo. El virus pone de relieve, ¿no?, los límites de muchas veces las soluciones populistas. Pero tampoco te instalas en una posición cerradamente antipopulista, así lo has explicitado en algún momento. ¿Puedes abundar en las razones de tu crítica y en los matices? ¿Cómo ves una alternativa al populismo en los términos de un republicanismo de nuevo cuño? Porque hay que reelaborarlo y ponerlo al día. Por ejemplo, siguiendo autores como Philippe Petit u otros. Bien, la palabra populismo es una palabra que de tanto usarlo, y sobre todo de usarlo en la refriega política, a los que no estamos en la refriega política, sino en la reflexión intelectual, nos resulta inservible. Es como algo parecido ocurre con la palabra nacionalismo, ¿no? Yo siempre que oigo nacionalistas son los otros. Yo recuerdo un meeting de Mario Vargas Llosa
criticando el populismo, criticando el nacionalismo delante de una bandera de España de 20 metros cuadrados, ¿no? Bueno, no sé qué significa esto, ¿no? Mi punto de vista sobre el particular es que no tenemos un problema de populismo propiamente dicho, sino que tenemos un problema anterior, que es un problema de ruptura entre tecnocracia y populismo. Es decir, hay una especie de división del terreno de juego según el cual unos actores políticos gestionan relativamente bien lo que podríamos llamar en terminología freudiana el principio de placer, prometen, generan expectativas, y eso de la gestión de la realidad les parece una cosa que no tiene mucho valor. Y hay otro grupo de actores que hacen exactamente lo contrario. Gestionan muy bien el principio de realidad, nos recuerdan cuáles son los límites, etcétera, pero atienden poco a la legitimidad. Es lo que Juncker, el anterior presidente de la Comisión Europea, decía, ¿no? Nosotros sabemos muy bien lo que hay que hacer, pero no sabemos cómo ganar las elecciones si hacemos lo que hay que hacer, ¿no? Ese es el drama de nuestro tiempo. No, el drama no es el populismo, el drama es que haya que elegir entre el placer y la realidad, y que no seamos capaces de suturar ambas cosas, ¿no? Yo creo que a mí me ha tocado muchas veces hablar porque los líderes políticos a veces se piensan que los que hacemos filosofía política seríamos buenos consultores políticos, cosa que no es verdad. Podemos decir alguna idea interesante, pero me ha tocado hablar con muchos políticos a lo largo de mi vida, aquí y fuera de aquí, de todos los pelajes, y generalmente a los de derecha les suelo hablar del principio de placer y a los de izquierdas del principio de realidad. Si yo hablo con Macron, le hablo con un lenguaje un poco, le hablo bien del populismo, y si hablo con Boric le digo que gestione bien el principio de realidad, ¿no? Por simplificar un poco las cosas, ¿no? Yo creo que esa ruptura está inscrita en el corazón de nuestros sistemas políticos y de nuestra vida democrática, y es lo que origina que los populistas lo hagan mal y que los tecnócratas no lo hagan mejor, porque es que no hay solución ni en el populismo ni en la tecnocracia. Sí, siguiendo el hilo. Para un replanteamiento de la política y también de lo político, y desde ese paradigma de la complejidad en el que te ubicas, es insoslayable repensar la soberanía y el poder. Tienes importantes aportaciones al respecto. Claro, preguntar sobre eso así de golpe. Pero bueno, ¿puedes sintetizar algunos puntos principales de tu reflexión? Concepto de soberanía que nos viene de muy atrás, pero con unos lastres enormes, criptoteológicos, podríamos decir, y con una soberanía muy mitificada, y a decir verdad, pues haría falta un concepto laico de soberanía. Por supuesto, ese es uno de esos conceptos que desde Rousseau hasta ahora hemos revisado poco y que contrasta muchísimo con el modo como se realizan, como hoy se vive la política, especialmente en Europa, pero no solo en Europa, ¿no? Decimos que vivimos en un mundo interdependiente, y es verdad. Ahora mismo la gestión de la interdependencia es muchísimo más importante que la gestión de la autarquía, aunque, por cierto, escribo un artículo en El País, saldrá dentro de poco, que lo he titulado Demasiada conexión. Yo creo que vivimos en un momento de una cierta retracción de la conectividad, porque las cadenas de suministro excesivamente largas ha generado una especial vulnerabilidad en los mercados y en nuestros sistemas políticos. Pero, en general, permitidme la simplificación, creo que, del mismo modo que la Ilustración puso todo el acento en la configuración de un sujeto autónomo, la idea de libertad de pensamiento y de interpretación, de derechos humanos, de protección de la privacidad, todo eso tenía que ver con la generación de una subjetividad autónoma. Hoy en día la Ilustración debería ser una ilustración de la interdependencia, lo que deberíamos ser capaces de construir sujetos que gestionen adecuadamente la interdependencia. Y para ambas cosas se requieren instrumentos distintos y estrategias distintas, ¿no? Esa sería mi contestación, así un poco sintética y apresurada a tu pregunta, a lo que luego he dedicado muchas páginas, porque
Mi libro La democracia en Europa va mucho de eso, de cómo Europa es un experimento político postsoberanista. ¿En qué sentido es postsoberanista? Pero yo creo que la línea va en esta dirección, ¿no? En el caso concreto de Europa, de entender por qué Estados soberanos renuncian a una parte de su soberanía y a cambio reciben poder. Hay un intercambio de soberanía por poder. ¿Para qué queremos la soberanía si lo que queremos es el poder? Es decir, ¿por qué se pone en marcha Europa? Porque unos países descubren ya repetidamente, después de una larga experiencia histórica, que son incapaces de proporcionar a sus poblaciones ciertos bienes comunes a los que esas poblaciones tienen derecho, especialmente la paz, la estabilidad, en nuestro caso la democracia. No viviríamos en democracia si no estuviéramos en Europa, o la tendríamos amenazada, la tuvimos amenazada en ese periodo entre la muerte de Franco y nuestra entrada en la Unión Europea, y por tanto no parece mala operación la de renunciar a una parte de nuestra soberanía a cambio de poder. Es lo que os decía con la anécdota de Anthony Giddens, ¿no? Mejor estar en un sitio que limita tu soberanía, pero te permite espacios de juego que aisladamente no tendrías. O, dicho de otra manera, ¿pensáis que Gran Bretaña tiene más poder que los británicos? Vamos a formular así, que los británicos tienen más poder sobre su propio destino hoy que antes del Brexit. Yo creo que no. Tienen menos poder. Tienen un país a punto de desmembrarse, están sometidos a la lógica y a los estándares del continente, y no se benefician en absoluto de la pertenencia a la Unión, ¿no? Esto es una de las muchas paradojas de este juego, ¿no?, de poder, ¿no? Vamos, que los británicos se vieron malamente seducidos por el principio del placer. Sí. Totalmente. Bueno, pues cuando has mencionado todo lo de la interdependencia, que es muy sugerente, y leyéndote, muchas veces me he acordado de Robert de Ventós, filósofo catalán heterodoxo, donde los haya, sí, y que sorprendía a propios y extraños porque muchas veces no es que no se explicara bien, es que no querían entenderle cuando hablaba no solo de independencia, sino de interdependencias, ¿no? Y por ahí replanteando las cosas. Pero en relación con ello, hay una cuestión que siempre me ha parecido de gran agudeza filosófico-política en tus planteamientos, y es la manera de enfocar el derecho a decidir. Le ponemos comillas, porque ha sido, ha ido hasta en programas electorales, hasta del Partido Socialista de Cataluña en 2012, y constantemente se ha manejado desde Euskadi. Tus páginas dedicadas a ello, por ejemplo, en la política en tiempos de indignación, de verdad que me parecen para enmarcar. ¿Ves viable en la realidad política hispana el recorrido que cabe trazar a partir de ese enfoque del derecho a decidir, que no es exactamente igual que derecho de autodeterminación, tal como se entiende de manera estándar? Y ello puede ser útil para replantear, especialmente desde Euskadi y Cataluña, la configuración territorial del Estado español. ¿Cómo se articulan las diferencias, abordando además las cuestiones exigibles en cuanto a igualdad? Ya veo que quieres empujarme hacia el barrizal, que me encanta, el barrizal me encanta. La atracción de lo sucio y de la bronca. Bueno, citabas a Robert de Ventós y me viene ahora a la cabeza, yo creo que la mayor enseñanza que yo he recibido de Robert de Ventós, que fue un entrañable amigo, con quien, por cierto, luego discrepé mucho sobre cómo enfocar la cuestión catalana, y si queréis os explico por qué. Decía Robert de Ventós: si tú ves un linchamiento en la calle, tu obligación es pararlo y defender al que está siendo linchado, que puede ser un violador al que le han pillado infraganti, que puede ser un ladrón, que puede ser cualquier cosa, pero la obligación moral es parar el linchamiento. Y esto yo me lo aplico, siguiendo ese ejemplo de Xavier, a que cuando ves un concepto ensalzado o criticado, hay una especie de instinto que me lleva a ponerme a favor del linchado, ¿no? O sea, si todo el mundo dice que la transparencia es fenomenal, pues a mí lo que me viene a la cabeza es escribir un capítulo en ese libro de la indignación, cuánta transparencia soportan las democracias, cuánta transparencia requieren y soportan las democracias, ¿no?
Si tú ves, bueno, y así me ha pasado con muchas cosas, ¿no? La culpa de eso la tiene Robert de Ventós, que me dio esa enseñanza, pero que a mí me parece que es muy útil. En principio, linchamientos no. El linchamiento no hay que linchar a nadie, ¿no? Ya referido al cambio intelectual. Bueno, sobre el tema del derecho a decir, aquí yo diría lo siguiente. Primero, yo tuve un cierto protagonismo, pude tener un cierto protagonismo, que afortunadamente no lo tuve, en la cuestión catalana, porque yo tengo muchos amigos allá, voy mucho a Barcelona. Por cierto, mi editorial me cuentan que me leen más en Barcelona que en Madrid. O sea, soy más leído en Cataluña que en Madrid, lo cual es una pequeña rareza y tal, ¿no? Y bueno, he tenido mucha relación también con líderes políticos allá. Pude estar con líderes de Convergencia y Unió y de Esquerra Republicana en los momentos iniciales del proceso, que yo desaconsejé. Y eso que yo soy un nacionalista vasco, ¿no? Pero yo desaconsejé por una serie de razones que ahora nos parecen más fáciles y más evidentes, ¿no? Incluso cuando, ¿recordáis en aquel momento en el que se habló del relator, de que hubiera un relator para Cataluña y tal, ¿no? Yo luego me enteré que había habido una conspiración entre Iglesias, Sánchez y Urkullu, según como resultado de la cual el relator iba a ser yo. Me enteré a toro pasado. La manifestación de la Plaza de Colón se hizo contra mí, pero yo no lo sabía, tampoco ellos lo sabían, ¿no? Se hizo contra la idea del relator, ¿no? Yo hubiera fracasado completamente en esto, yo no sirvo para esto y además no sé si hubiera aceptado, bueno, a lo mejor sí por sentido de responsabilidad, pero no me considero capaz de eso, ¿no? Pero, bueno, y estaba en la cárcel visitando especialmente a Raúl Romeva sobre todo a Raúl Romeva, que es muy amigo mío. Bueno, yo creo que las cosas estaban mal desde el momento en que, voy a citar a Charles Taylor, este filósofo canadiense, que conocéis muy bien, cuando decía, hay veces en los que los sueños de unos se convierten en las pesadillas de los otros. Y yo creo que en la cuestión de la gestión de la identidad plurinacional de España, muchas veces se plantean las cosas de esta manera, ¿no? Seguramente en Cataluña seguramente no, es así, hay mucha gente que ve peligrar su identidad catalana, está ante la pesadilla de que va a desaparecer su lengua, etcétera. Y me puedo imaginar lo mismo en el lado contrario, ¿no? De quien cree que el castellano va a desaparecer de Cataluña, ¿no? O la identidad, etcétera. Entonces, a ver cómo salimos de eso, ¿no? Bueno, entonces yo ahí escribí eso a esas páginas a las que tú te refieres, para las cuales realmente no tengo una solución, lo confieso abiertamente, porque yo creo que el problema de la autodeterminación, de hecho he decidido autodeterminación, es un problema irresoluble, teóricamente. Decía Derrida, para explicar la paradoja de la política constituyente, decía, nosotros, el pueblo de los Estados Unidos, nos constituimos como, en la Declaración de Independencia se dice, nosotros, el pueblo de los Estados Unidos, nos constituimos. Examinemos la frase. Nosotros, o sea, un sujeto, nos constituimos, o sea, nos convertimos en un sujeto. ¿Qué quedamos? ¿El sujeto está antes de la Constitución? Entonces no hace falta Constitución. ¿O está después? Ahí hay una paradoja de Derrida con esos típicos juegos malabares que tan divertidos, hablaba de la iteración. Bueno, aquí hay un problema. Robert Dahl lo había dicho con menos filigranas retóricas, había dicho el problema para arreglar el derecho de decisión hay que definir antes quién es el sujeto de ese derecho de decisión, con lo cual ya le has concedido el derecho de decisión. De alguna manera, esto se vio muy bien en Cataluña cuando empezó todo el asunto de Tabárnia, ¿no? Lo de Tabárnia era una payasada, pero una payasada muy seria, porque, bueno, ¿quién es el sujeto de esto, no? O sea, ¿por qué el sujeto va a ser este? Lo voy a poner más en relación con mi ámbito, con mi espacio. Yo soy navarro, vasco, y nosotros somos un territorio que para los nacionalistas tiene 7 provincias, pero
pero los habitantes de esas 7 provincias no nos lo reconocen como tal. O sea, si hiciéramos un referéndum de todo, no dirían que somos un sujeto unitario, ¿no? Y en cambio funcionamos como si lo fuéramos, ¿no? Yo no soy nada partidario de la tesis de la mala conciencia, ¿no? Es que son, pero no lo saben. No, aquí la gente es lo que quiere ser, ¿no? Y por tanto, ¿cómo se resuelve este dilema? Como se resuelven las cosas en política, transaccionando. Estableciendo, yo he formulado principios y estrategias que nadie me ha hecho caso, pero bueno, ahí están, y alguien lo retomará a lo mejor un día o no, de reciprocidad, establecer estrategias de reciprocidad. Yo un principio que le he formulado, y se lo he contado a líderes políticos distintos, es: yo tengo tanto derecho a que me reconozcan a mí, los de fuera, como capaz soy de reconocer el pluralismo interno que poseo. Es decir, si Cataluña tiene legitimidad para exigir de España que reconozca su particularidad y su identidad, la mejor medición de eso es que Cataluña internamente sea capaz de reconocer y articular y posibilitar el pluralismo interno de la propia sociedad catalana. Y en la medida en que uno lo es dentro, lo puede exigir hacia afuera, ¿no? Y creo que cierta formulación del nacionalismo, que yo no comporto en absoluto, entiende que hacia adentro somos homogéneos y hacia afuera yo tengo derecho a reivindicar el reconocimiento de mi pluralidad. Eso no funciona, eso no es coherente, no es democrático. Yo creo que hay que ir a un espacio de juego en el que las exigencias se crucen y las obligaciones, o sea, el respeto a mi minoría me confiere legitimidad para que me respeten allá donde yo soy minoría. Muy claro. Como ves, no lo he resuelto. Bueno, algún criterio has dejado caer. De todas maneras, con un solo vistazo de sociología política, no me extraña que te leas más en Barcelona que en Madrid, tal como está el patio. Pero bueno, eso ya son asuntos así del orden del día más prosaico, ¿no? En Madrid he estado alguna vez también con algún líder político que algún día contaré. Un debate impostergable que suscita tu misma biografía, a la vez filosófica y política, como se puede apreciar, tiene que ver con la forma en que se vive la relación entre esas dos órbitas, la filosofía y la política. Estuviste muy involucrado con el PNV, bueno, mantendrás ciertos lazos, y así fue ya en la misma transición democrática, y más tarde fuiste incluso candidato de Jorge Bay en Navarra. Pero también has afirmado que la política supone gestionar excepciones. Me impresionó mucho esa afirmación, no es muy alentadora. El fondo de la cuestión es hasta dónde y cómo hacer ante la opinión pública un discurso comprometido, pero no pendiente de los límites del argumentario de partido, a la vez que se mantiene una leal inserción en un proyecto político determinado. Esa es la cuadratura de cierto círculo político. ¿Cómo se logra? Bueno, yo empiezo por el final. Esa frase de la política es una gestión de la decepción la escribí en un libro hace muchos años, en la transformación de la política, y la persona que más repite esa frase en el mundo, porque ahora vengo de Lisboa y me lo han vuelto a recordar, es Antonio Costa, ¿no? El primer ministro de Portugal, que la dice cada 2 por 3, como dice, me cita en contexto, no sé si muy apropiadamente o no, pero bueno, es decir, mira, yo estudiaba una cosa que se llamaba COU, no sé si os recordáis, el último curso de bachillerato, en San Sebastián, por un año que viví en San Sebastián por motivos familiares, el año que murió Franco. Y había una efervescencia política, bueno, como en todos los sitios, pero en San Sebastián encima coincidía con el terrorismo. En mi clase en el instituto tenía como compañero a un tal Gregorio Ordóñez, con quien por cierto tenía una buena relación, jugábamos a fútbol, era un defensa correoso, y yo era un malísimo jugador de fútbol, nunca me ha gustado, pero era un defensa, lo recuerdo, cañero, bastante cañero. También el tipo de política que hizo luego también era muy cañera, y la verdad es que el día que lo mataron yo lloré amargamente, ¿no? En la clase
había 2 personas que fueron militantes de ETA, luego pasaron largos años en la cárcel. Uno de ellos está ahora de candidato a concejal y está en medio de esta polémica. Bueno, os podéis imaginar el ambiente que se vivía en aquellos momentos, ¿no? Y la cuestión, esto lo digo para las personas más jóvenes que yo, la cuestión en aquel momento no era si te apuntabas a algo o no, sino a qué te apuntabas, ¿no? Vamos, se daba por sentado que en algún sitio tenías que hacer algo, ¿no? Y yo, mis amigos y mi entorno, no familiar, pues no vengo de una familia así, me llevaron hacia el nacionalismo institucional, el PNV, luego fui a Navarra y en Navarra eso tomó la forma de una coalición que se llama Geroa-Bai, donde yo milito y he ayudado mucho. Yo explico siempre cuando me preguntan, porque esto me ha generado alguna incomprensión, ¿no? ¿Cómo que tú que te dedicas a la cosa intelectual y al mismo tiempo eres candidato? Ahora soy candidato en estas elecciones. Voy a hacer un poco de propaganda si tenéis algún pariente en Navarra. Soy el último de la lista del Parlamento Foral en Navarra y el último o los últimos en mi pueblo, en un pequeño pueblo de las afueras de Pamplona, para el ayuntamiento, ¿no? Siempre en sitios seguros de no salir, ¿no? Pero, o sea, yo no quiero dedicarme a la política, no. En un momento determinado, cuando se repitieron las elecciones, yo había ido de número 2. Bueno, Uxue Barcos fue diputada de esta formación, en aquel momento era presidenta de Navarra, y entonces me pidieron ir de número 2. Bueno, ahí no había ningún riesgo de salir y no sacamos ningún diputado. Cuando se repiten las elecciones, el número 1 ya no quería volver a poner la cara y la puse yo, que no la aprecio demasiado, ¿no? Y digamos que yo la política ha sido para recibir bofetadas, he estado donde había que estar, ¿no? No es incompatible, creo yo, con la tarea intelectual el hecho de tener un cierto compromiso con algún aspecto concreto de la política. Lo que es incompatible con la tarea intelectual es el sectarismo. Pero el sectarismo, hay militancias y hay compromisos que no son sectarios y por tanto no te ennobelecen la vista en tu trabajo concreto, ¿no? Y bueno, y ahí estaré mientras tenga salud y echando una mano siempre que puedo, lo cual por cierto tampoco me ha impedido, porque también soy un poco heterodoxo, ¿no? No me ha impedido pues tener mucha cercanía con Zapatero, como José Antonio sabe muy bien, y ayudarle en aquellos momentos en que era secretario general a formular el principio republicano de Petit y Pollock y Maquiavelo y todos estos, ¿no? Y tener todavía amistad con él, ¿no? Y haber tenido relación con otros muchos líderes políticos y bueno, porque considero que la filosofía política hoy no se puede hacer bien si uno no tiene un contacto directo con quienes hacen la política. Michael Ignatieff, este filósofo politólogo, que hoy salía una entrevista en el Confidencial, creo que era. Sabéis que era un profesor de Harvard, canadiense. El Partido Liberal canadiense tiene una crisis, le llaman para que lo encabece una candidatura a la Secretaría General, gana la Secretaría General y luego es candidato en las elecciones y pierde estrepitosamente, ¿no? Vuelve a Harvard y escribe un libro delicioso, se ha llamado Fuego y Cenizas, donde viene a decir lo de la decepción. Viene a decir, esto es terrible, yo no sabía que esto era así y tal, ¿no? Y yo coincidí con él en un congreso y le dije, un poco impertinentemente, pero no tanto como ahora os lo voy a decir a vosotros, oiga, usted es catedrático de filosofía política y no sabía esto. O sea, hay que hacer más estudio de campo, hay que hablar más con la gente. Yo he hablado con muchos líderes políticos. ¿Sabéis cuál es la frase más repetida de los gobernantes? Cuando tú le dices, hay que hacer esto, no puedo, no me dejan. O sea, tenemos una visión del político como alguien que dispone, que organiza, que ordena y tal. La realidad es muy distinta. La realidad es una persona metida en un torbellino donde hay una enorme cantidad de presiones que desconocemos. Si la ciudadanía conociéramos eso, probablemente tendríamos otra visión de la llamada clase política sobre la que tenemos un juicio excesivamente negativo. No digo más, tampoco digo que sean para echar cohetes ni nada, pero creo que es muy importante
Digo esto para reafirmarme en la idea de que es muy importante tener una cierta experiencia de aquello sobre lo cual uno hace teoría, siempre y cuando esa cierta experiencia no se convierta en una militancia sectaria, en cuyo caso no hay nada que hacer, ¿no? Sí, muchas gracias por tu lucidez y honestidad. Bueno, para terminar por mi parte, acontecimiento negativo que marca la realidad actual de nuestro mundo es la guerra en Ucrania. Yo siempre digo guerra en Ucrania, no de Ucrania, a causa de la invasión promovida por Putin. Desde el campo filosófico, una voz como la de Habermas, por mencionar esta especialmente destacada, ha situado su reflexión en lo que a la postre es una posición aporética. Ucrania no debe perder, pero Putin no ha de ganar. ¿Cómo afrontar ese y otros dilemas de la Unión Europea y el europeísmo con el que crítica pero esperanzadamente te identificas? No soy un experto en la materia y por tanto yo lo que pueda decir aquí tiene relativamente poco valor, ¿no? Pero el artículo de Habermas me produjo un gran desconcierto y le escribí y me contestó y tuvimos ahí un pequeño ligero debate, ¿no? Yo creo que hay un sector de la izquierda, no estoy pensando tanto en Habermas, sino en un sector más a la izquierda, que ante cualquier conflicto inmediatamente pone en marcha los resortes de la negociación. Pasó con ETA, por cierto, pero ha pasado con otros conflictos, ¿no? Y como si le quemara en las manos la gestión del principio de realidad. El principio de realidad en este caso es una invasión de un líder paranoico, o no sé cómo calificarlo, ¿no?, a un país soberano, con el presidente de Crimea, etcétera, ¿no?, respecto del cual lo inmediato tiene que ser la defensa, ¿no? O sea, estamos hablando de una agresión completamente injustificada, ¿no? Desde mi punto de vista, la legitimidad de la intervención militar y de la ayuda militar a Ucrania tiene que ver con dos factores. Primero, con la defensa de un territorio atacado y, por tanto, el derecho de proteger a quien es vulnerado de esta manera, y yo creo que eso lo podemos entender todo. Y la duración, el modo, la manera de hacerlo debería estar orientada a facilitar una negociación. Creo que son dos cosas distintas. Una cosa es poner el carro antes de los bueyes, empezar a hablar de negociación ya cuando nadie quiere negociar, no se dan las condiciones, y otra cosa es entender que lo militar, que es tan poco sexy, es tan brutal, tiene que ver con la vida y la muerte de las personas, está condicionado a que en el horizonte haya una estrategia de negociación que con eso se facilita. Yo creo que este es el cuadro normativo en el que nos movemos, ¿no? Y luego, desde el punto de vista recuperando la idea de complejidad, la guerra de Ucrania es interesante. Bueno, cuando los filósofos hablamos de que algo es interesante, cometemos un error que nos delata, ¿no? Y es que los filósofos estamos muy a gusto, profesionalmente hablando, cuando las cosas van muy mal, porque tenemos temas para discutir y para pensar, pero como ciudadanos deberíamos desear tener un trabajo un poco más burgués y que la gente no sufriera tanto, ¿no? Tenemos esa tensión, ¿no? Te lo pasas muy bien cuando hay enormes problemas, pero mejor que nos lo pasemos menos bien, ¿no? Porque hay menos gente que sufre, ¿no? Luego, en el caso de Ucrania, revela un par de cosas. Bueno, primero, es una guerra que, como toda guerra, de entrada, simplifica mucho el campo de acción. Introduce una lógica amigo y enemigo, ellos, nosotros, un espacio tal, delimitado, etcétera, ¿no? Pero tiene lugar en un mundo interdependiente. Probablemente sea la primera guerra en nuestro mundo que se genera en un espacio de tan densa interdependencia. Con lo cual nos va a servir para extraer muchas lecciones acerca de cómo la interdependencia, la misma interdependencia, está siendo un instrumento de guerra. Me refiero fundamentalmente al tema de las sanciones. El tema de las sanciones, vamos a ver, la Rusia soviética era una Rusia muy autárquica.
el desmontaje de la Unión Soviética, con el desmontaje de la Unión Soviética, Rusia se globaliza enormemente, comienza a participar mucho más, se intensifica su participación en las instituciones globales, el comercio se extiende a todo el mundo, y eso la hace muy vulnerable. Y de hecho, no sería, o sea, la estrategia que la Unión Europea, no sé cómo llamarle a este mundo que está al otro lado, desarrolla respecto de Rusia, es aprovechar la vulnerabilidad que Rusia tiene precisamente por su entrelazamiento con el resto del mundo en términos comerciales, energéticos, etcétera, ¿no? Esto revela que, claro, estamos hablando de interdependencia, no de sometimiento de ellos a nosotros, que nosotros también somos interdependientes, y ahí tenemos toda la crisis energética de suministros, ejemplificado muy bien en la crisis alemana con el tema del gas, ¿no?, que le hacía extremadamente dependiente del gas ruso, ¿no? Es decir, creo que de aquí vamos a sacar alguna lección del tipo militar, geoestratégico, pero una de ellas es cómo la interdependencia, esa interdependencia que tenemos que aprender a gobernar bien, se convierte también en un factor bélico en momentos de este estilo, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Daniel, por tantas reflexiones interesantes, pertinentes y, bueno, incisivas, ¿no? Sin duda, pues, con la grabación que Juan Diego está haciendo del programa, muchas gracias, Juan Diego, pues nos queda también un documento, como tantos otros, sumamente valioso. Ahora, decana, si tenemos algún tiempo más, es el momento en que intervengan los que nos acompañan desde público, participando de este acto tan amable y generosamente, como decíamos al principio. Venga, pues, ¿quién se anima en los minutos que podamos dedicar a esto? Pedro Francés, profesor de Filosofía Política. Hola, colega. Me ha tocado enseñar filosofía política en esta universidad durante algunos años. Pero ahora la pregunta va por otro camino. Como has comentado que te está interesando el tema de la democracia algorítmica y de la inteligencia artificial, quería saber si estás siguiendo el proceso legislativo de la AI Act de la Unión Europea y qué te parece, si eso va a tener algún éxito o no. Sí, lo estoy siguiendo, y además en el Instituto Europeo y en la cátedra que yo dirijo formamos parte del grupo de expertos y hemos mandado opiniones. Es muy difícil dar una respuesta a una tecnología tan impredecible y tan en marcha como esta. Con lo cual, creo que nos ocurrirá algo similar a lo que ocurrió con el acta de protección de la privacidad y de los derechos de propiedad, que tendrán que ser actualizadas sistemáticamente, y de hecho la identificación de los riesgos que se hace cambiará con el tiempo, ¿no?, como principio general. Pero lo más interesante de esto es que recordarás que hace poco unos personajes, líderes políticos, empresariales del mundo entero pidieron una moratoria de 6 meses, parar este asunto y hacer una reflexión, un debate y regularlo, ¿no? Y yo fui muy crítico de esa estrategia. Y para mí el ejemplo era precisamente el europeo. Europa probablemente sea el espacio donde, con mayor o menor fortuna, se ha avanzado más en una inteligencia artificial equilibrada, lo más justa posible, lo más ecológica, que se pueda regular, y llevamos 2 años discutiendo eso. Y seguramente se apruebe en diciembre o en enero, parece ser, ahora está en el Parlamento Europeo, y se habla en las propias disposiciones adicionales de que el plazo de implementación para los Estados miembros va a ser de 2 años. O sea, estamos hablando de unos registros temporales de gobernanza de una tecnología de aproximadamente 4 años. Y de repente aparece en la política ficción unos señores y señoras que además tienen otras cosas muy criticables, como Elon Musk, etcétera, que creen que esto se resuelve en 6 meses de parón, ¿no? Además, un parón que ¿quién lo va a seguir? Estamos en un contexto en el cual la tecnología se ha convertido en un arma geoestratégica y lo va a seguir China.
¿Lo van a seguir todas las empresas? ¿Ese parón no beneficiará más a quien dispone de la tecnología, de empresas que disponen ya de la tecnología, y perjudicará a quien no la tiene? ¿No va a producir efectos secundarios, como por ejemplo que la investigación se siga desarrollando, pero de manera más opaca? Yo creo que era una mala idea, ¿no? Y precisamente el Acta Europea, yo creo que en estos momentos es lo mejor que puede hacerse estando las cosas como están. Ánimo, tenemos algún tiempo. Sí. Juan Francisco García Casanova. Bueno, en primer lugar, quiero darte las gracias por tu intervención. Nos trae aire fresco, pero yo quiero hacerte una pregunta más práctica. Has planteado con mucho acierto que la cuestión ahora mismo en relación con la inteligencia artificial estaría en cooperar, que el humanismo, que las viejas raíces del hombre cooperen con la máquina. Lo que pasa es que ahí hay una dificultad, y es que los límites de la máquina no los conocemos, y sí conocemos los límites de nuestra inteligencia. A dónde hemos llegado y qué precio ha tenido que pagar la humanidad para haber llegado a las conquistas, entre comillas, pobres, a las que ha llegado la democracia. No tenemos capacidad de reaccionar con la velocidad, con la rapidez que exige el mismo problema que nos está planteando la máquina. Y es que no tiene límites, no tiene límites. Y cuando tengamos la computación cuántica, pues daremos cuenta que esos límites se han extendido. ¿Qué papel puede jugar el hombre ahí? Algunos dicen, bueno, el humanismo tiene que introducir principios éticos para controlar a la máquina. Pero, ¿qué principio ético? ¿De qué ética estamos hablando? Ética hay tantas como sujetos. Y yo veo que en esa colaboración el hombre lo tiene crudo. ¿Cuál es tu perspectiva esperanzadora, supongo, de que ahí nos salgamos especialmente tranquilados? Gran cuestión y difícil. A ver si soy capaz de dar alguna idea que os sea útil. La primera, efectivamente es verdad, estamos ante una... Bueno, primero, con todas las tecnologías ha pasado algo parecido en la historia. O sea, las tecnologías nos han ido sustituyendo, las tecnologías han tenido desarrollos. El otro día vi un chiste que tuiteé en un periódico americano en el que dos hombres acababan de descubrir la rueda y decían, ¿tú crees que esto llegará a ser más inteligente que nosotros? Se hacían esa pregunta, ¿no? Bueno, pero es verdad que el tipo de tecnología al que nos referimos es un tipo de tecnología que Pedro Domingos, el portugués, llamaba de la época de la postprogramación. Es decir, no son instrumentos que se sometan dócilmente a nuestro control. Y además, se da la casualidad de que su performatividad depende de ese cierto descontrol. Es un poco como con los hijos, valga la comparación, ¿no? El hijo te sale bien si no te empeñas mucho en que te salga bien. Estará bajo control si no lo controlas demasiado. Si lo controlas demasiado, no desarrollará sus potencialidades. Pues con este tipo de tecnología no estamos hablando de una tecnología instrumental, sino de una tecnología que tiene una cierta vida propia. Segunda idea. Tercera idea que se me ocurre más como marco de reflexión que como solución. Los humanos y las máquinas hemos coevolucionado. No es que esté lo humano por aquí y la tecnología por allá. Lo que es humanamente posible está muchas veces condicionado por lo que es técnicamente posible. En nuestros artefactos hay valores morales en los artefactos. No sé, el control de velocidad, el límite de velocidad de nuestros vehículos, en virtud del cual no puedes ir a más de hay un instrumento para que no puedas ir a más de 120, eso no es tecnología, eso es tecnología, son valores, son principios, son acuerdos políticos. O sea, deberíamos pensar
la tecnología más coevolutivamente inserta en lo humano, como de hecho somos. De hecho, tomamos pastillas para muchas cosas, tenemos prótesis, en fin. Creo que es bueno pensarnos más en unidad. O sea, la distinción humanos-máquinas es solo analítica, y hay que pensar más que de hecho vivimos una hibridación desde tiempos inmemoriales y cada vez más. Y luego, la última cosa que, repito, no es solución, pero creo que puedo dar alguna pista, es que si yo antes hablaba de que la idea de soberanía requería una revisión, otra idea que requiere una revisión es la idea de control o la idea de humanización. O sea, yo comparto plenamente, tengo que ir ahora a un congreso sobre humanismo tecnológico y probablemente me acaben echando al río, porque al Danubio en este caso, porque es en Viena. Bueno, y que te echen al Danubio no está mal, hay sitios peores para que te echen, porque voy a hablar un poco contra el humanismo, contra cierta concepción del humanismo tecnológico, como si hubiera una tecnología por aquí y un humanismo por acá. Creo que las cosas van en otra dirección. Y me da la impresión, voy a hacer una analogía que la voy a plantear ahí, que es hay quien está pensando la humanización de la tecnología y el diseño de la tecnología como en Estados Unidos se defiende el diseño, el creacionismo inteligente de Dios respecto de la evolución. Es decir, de alguna manera nos estamos pensando, estamos sobreestimando la capacidad humana de control sobre la tecnología y estamos infraestimando la capacidad de autorregulación de la tecnología. No podemos actuar como dioses pre-darwinianos que diseñan la tecnología para que la tecnología tenga un desarrollo previsible. Pues no, eso no va a funcionar. Fijaos que cada vez los humanos utilizamos más tecnologías que nos desobedecen y cuya performatividad consiste en que nos desobedecen. Yo no puedo frenar, yo tengo un coche con ABS, yo no puedo frenar todo lo que quiera cuando yendo hacia mi casa, que está en un pueblo, me cruzo con un jabalí, cosa que me ocurre con cierta frecuencia, y me habría matado por mi control. Mi deseo de control me hubiera llevado a la muerte varias veces porque hubiera frenado en un momento de pánico y hubiera dado una vuelta de campana. Y gracias a que la máquina es más inteligente que yo, en una situación de pánico y me desobedece, no me mato. Bueno, pues como esto, hay cantidad de ejemplos en la tecnología de cómo establecer esa relación entre sujetos. O sea, mi proyecto ahora mismo en estos años sería cómo pensar un control sobre la tecnología darwiniano, dialógico, en el que no haya sometimiento en ninguna de las dos direcciones. Y creo que por ahí tienen que ir los tiros también en las innovaciones tecnológicas. Remedios, sí, venga. Hombre, minutos más. Para Remedios sí, para otros igual no, pero para ti sí. Bueno, yo quiero felicitarte porque me ha gustado mucho la respuesta. Quiero felicitar también al entrevistador porque verdaderamente ha planteado cuestiones muy interesantes y te ha puesto también... Bueno, y a la decana también, ¿no? Ah, vale. En este caso, como era una entrevista, me parece también, por supuesto. Mira, me ha llamado mucho la atención, y te voy a decir por qué, pero hay una cosa que me quedo con ganas de saber. Mira, me ha llamado mucho la atención que la posibilidad de que te hubiesen llamado como relator, porque yo creo que hubiera hecho un buen papel, porque tienen dos cosas, según te voy viendo, que me llaman mucho la atención. Es un discurso tranquilizador, en un momento, de un pesimismo, de una... Yo creo que José Antonio sabe a lo que me refiero también, porque nosotros dos hablamos también de esas cosas. El tuyo es un discurso tranquilizador, pone las cosas un poco... y con sentido del humor. Es difícil, pero te voy a poner también en un poco... Mira, la guerra de Ucrania, yo creo que es una cosa muy grave.
Y a mí, yo también te lo tomaría, la política como gestión de la decepción me parece una maravilla, o sea, me parece una definición estupenda. Pero en una guerra, en un enfrentamiento como el de Ucrania, y ahí me gustaría escucharte a ti y a José Antonio. A ver qué piensa José Antonio de lo que tú has dicho acerca de la respuesta que le has dado. Porque acabo de leer un capítulo suyo que es muy rico en su libro en ese colectivo sobre Ucrania. Y entonces, mira, la política como gestión de la decepción y ese deseo de transacción, de poner de poner a funcionar un principio de realidad, que me parece que está muy bien, junto a ese principio de placer. Pero aquí realmente, ¿qué transacción se puede hacer? Es decir, ¿qué te respondió Habermas? ¿Y tú qué le responderías? Perdón, claro, porque bueno, sí. Esto es demasiado largo, ¿no? Pero me gustaría saber qué hay detrás del artículo de Habermas al que tú contestaste y que tuviste una pequeña... Y que comentamos no hace mucho tiempo también, José Antonio y yo en mi despacho hace unos días. Me gustaría saber qué te respondió, qué respondiste tú y qué tendrías tú que decir, José Antonio. Es decir, me quedo con esa curiosidad, a lo mejor no está dentro de los límites de esta... ya estamos también fuera de tiempo, ¿no? Pero en fin, responde lo que tú veas. Sí, bueno, yo estoy esperando, me gustaría mucho saber lo que dice José Antonio, que ha trabajado esto más que yo. O no me quieras tan mal cuando me mandas al frente de batalla catalán y ahora al ucraniano. No, yo creo que lo primero no lo hubiera hecho bien porque creo que no se puede hacer bien, o sea, creo que no se dan las condiciones, ¿no? Aparte de mi propia incapacidad. Y respecto a lo segundo, la discusión entre nosotros era sobre lo transaccionable. O sea, yo no termino, o sea, creo que todos estamos de acuerdo en que en estos conflictos generalmente suele haber una transacción, pero todavía ninguno de los dos actores ha percibido que puede obtener más de la transacción que de la consecución ilimitada de la guerra. Y determinar cuándo llega ese momento, y además siendo al menos dos agentes que tienen que coincidir en el tiempo, porque puede uno que diga, ahora ya me interesa parar, y el otro no lo acepte, conseguir que los dos paren al mismo tiempo, eso es muy difícil, ¿no? Me recuerda un poco a lo que yo formulaba en relación con el asunto catalán, perdón porque estemos mezclando tantas cosas, ¿no? Pero me viene ahora a la cabeza que yo les decía, es que a veces hay cosas mucho mejor que una victoria. Hay que pensar que en la vida hay cosas mejores que una victoria. Por ejemplo, un acuerdo. Un acuerdo. En muchos casos, una victoria es demasiado poco. Yo eso se lo he dicho a líderes políticos, sobre todo del mundo soberanista, pero también en Madrid, cuando me ha tocado hablar con alguien y tal, he dicho, esto no se arreglará si no hay un cierto tipo de transacción, y formular esa transacción es tremendamente difícil en un entorno competitivo y tal, pero eso es lo que hay que hacer, ¿no? Y ahora llega ya el hombre... Aquí, brevemente, porque es tu exposición la que hay que subrayar. Sí, estoy de acuerdo en lo que has dicho y he apoyado desde el principio que se esté solidariamente detrás y de manera eficaz, es decir, también con ayuda militar a la resistencia ucraniana, por todas las razones que antes se han expuesto. Y a su vez veo muy difícil ahora mismo que una negociación se abra paso. Ahora, ¿cómo frenamos lo que ya Clausewitz llamaba una escalada a los extremos que parece imparable? Y el discurso pacifista pues puede ser un principio de placer que le falten buenas dosis de principio de realidad, siguiendo la lúcida intervención al respecto de Daniel. Ahora, hay que preparar la negociación, pero es que yo creo que por el lado ucraniano no se le va a escapar a nadie que, bueno, alguna salida tiene que haber aquello. Ahora, la negociación no puede ser en los términos que ahora mismo Putin pretende cuando habla falazmente de paz. Es decir, la negociación no puede ser una claudicación de Ucrania tras la destructividad que está padeciendo. ¿Hasta dónde se llega? Pues esa es nuestra incógnita. O se habla de paz y es creíble, se lo creen los que hablan de paz en este momento.
incluso leyendo autores que trabajaron sobre pacifismo, como Norberto Bobbio, en un texto clásico suyo sobre la paz y la guerra. Bueno, pues claro, muchas de las apelaciones que se hacen a la negociación, a la paz, etcétera, hay que dirigirlas prioritariamente al agresor. No se le puede pedir, aunque se le puede exigir que lo considere, pero prioritariamente, no solo la obligación moral, sino, digamos, la presión política hay que hacerla respecto a quien agrede. En medio de todo eso, pues claro, es que las mismas intervenciones militares, eso sí es muy inteligente, es decir, ¿cómo se llega a una negociación? ¿Cómo llega Ucrania para que lo suyo, buscando una negociación de paz que por fuerza tendrá que llegar en algún momento y cuanto antes no sea una claudicación que sería inaceptable para Ucrania, para Europa y para lo que se pueda seguir a partir de ahí, como bien has dicho, ¿no? En fin, solo eso, y suscribiendo pues es decir, que las mismas intervenciones militares y el mismo desarrollo estratégico tiene que pensar en un horizonte definido por una salida. No se puede prorrogar indefinidamente la guerra, ni siquiera porque está en la posición defensiva. Es decir, hay quien más le interesa que acabe. Ahora, es que hay voluntad de que efectivamente pueda acabar en un plazo próximo. El mismo Habermas, ya que aludimos a sus artículos, y acabando en esa posición dilemática o aporética, pues introdució también, lo recuerdo perfectamente, en algunos de sus artículos, creo que en el primero, el segundo ese punto lo tenía más aparcado, que, bueno, definimos una estrategia, pero estamos en manos de que la estrategia, quien va a decidir si es válida o no al final, es Putin por ahora. Porque, claro, la capacidad de chantaje, digámoslo así, con perdón, que tiene el botón nuclear, ese sigue siendo suyo. ¿No? Pues nada más. Muchísimas gracias, Daniel. Ha sido un placer y bueno, continuaremos la conversación. No podemos seguirla más en este momento, pero te seguiremos leyendo, que es conversar contigo. Vengo después del verano. Viene después del verano, lo anticipamos ya en el congreso que tendremos en octubre, la Sociedad Académica de Filosofía, en esta facultad caracterizada por su hospitalidad, ¿verdad, decana? Pues tendremos ese congreso donde la conferencia inaugural pues la tendrá Daniel Innerarity. Así que muchísimas gracias.